Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este servicio virtual. En este día 20 de junio del año 2021, le damos gracias a Dios que nos permite reunirnos, que nos ha dado estos medios digitales para poder compartir su palabra aún en estos tiempos. Sin embargo, les recordamos que nosotros como iglesia ya hemos reabierto nuestras puertas a todos nuestros miembros, así que si usted aún no ha venido de nuevo a los servicios presenciales, lo invitamos para que nos acompañe en las próximas semanas y siga nuestras redes sociales para estar al tanto, para estar enterado de las noticias, y continuaremos con los servicios o regresaremos en algún punto de manera momentánea a los servicios virtuales. Sin embargo, de nuevo, como les comentaba, sean bienvenidos, y en esta mañana vamos a pasar al mensaje del día de hoy, el cual tiene como títulos Herederos. Y es que nosotros, hermanos, como decíamos al final del mensaje de la semana pasada, nos hemos convertido en herederos de nuestro Dios. Ahora, antes de hablar más acerca de esto, tenemos que hacer un rápido recuento de lo que hemos venido diciendo en las últimas semanas, y comenzamos enseñando y hablando acerca de cómo el Señor nos redimió en la cruz. Es decir, el Señor pagó el precio de nuestra libertad, porque nosotros estábamos esclavizados y estábamos condenados a la muerte y al infierno. Pero el Señor nos ha liberado por su gran amor y nos ha llamado a estar con Él en los lugares celestiales. Este regalo de la redención nos fue dado de parte de Dios solamente por su gracia. Nosotros no lo ganamos, nosotros no lo merecíamos, y por supuesto que no podemos pagarlo. Pero aún así, de esta manera el Señor nos lo quiso dar. Esto es un regalo de parte de nuestro Dios, cuando por medio de la fe nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como el Salvador de nuestra vida. Recibimos esta salvación por la gracia de Dios. Ahora, además de haber sido redimidos y de haber sido salvos por gracia, la Biblia también nos enseña, tal como ya mencionábamos la semana anterior, que ahora nosotros hemos venido a ser parte de la familia de Dios. Somos hijos por adopción y nos ha sido concedido el poder acercarnos al trono del Padre Celestial para de esta manera poder conocerlo mejor, poder conocer su voluntad y así caminar con Él y caminar como Él quiere en nuestras vidas. Ahora, además de todo esto que ya hemos mencionado, hermanos, la palabra también nos enseña que cuando llegue el tiempo, nosotros, como hijos de Dios, seremos participantes de su herencia. Nos ha de ser otorgada una parte de la herencia del Señor. Esto lo leemos en Gálatas capítulo 4, versículo 7, en donde la Biblia dice esto: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que, hermanos, aquí encontramos un resumen completo de todo lo que hemos hablado en las semanas anteriores. Ya no somos esclavos, ya no estamos sometidos por el pecado, ya no estamos directo a la condenación, no, sino que ahora hemos sido redimidos, hemos sido tomados por Dios como sus hijos, y también nos ha vuelto en sus herederos. Y esto llegará en el tiempo que el Señor lo determine. Sin embargo, hermanos, la pregunta con la que vamos a iniciar en esta mañana sería: ¿qué tanto realmente sabemos acerca de la herencia que nos aguarda a nosotros, que por la fe hemos aceptado el sacrificio de Cristo, que por la fe nos hemos convertido en hijos de Dios? ¿Qué tanto sabemos realmente acerca de esta herencia? Y no se trata aquí, hermanos, de ser interesados o de querer conocer de una manera equivocada qué es lo que vamos a recibir, no, sino simplemente quizá por curiosidad, quizá por saber un poco más, pero realmente ¿cuánto sabemos acerca de esta herencia que nos aguarda en los cielos? Bueno, en su primer carta el apóstol Pedro nos da precisamente una descripción de una manera muy general de cómo será esta herencia que nos espera en la ciudad celestial.
En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nosotros leemos esto. Tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Así que, hermanos, lo primero que debe quedarnos muy en claro en esta mañana es que nuestra herencia no puede primero comprarse con dinero, no la podemos adquirir por un precio, no se puede comprar esta herencia. Y al mismo tiempo nosotros conocemos que esta herencia es inmutable, es decir, que no puede cambiar, es imperecedera y es eterna. No obstante, el conocer la naturaleza o la descripción de nuestra herencia no es lo mismo que saber qué es nuestra herencia. Y aquí tengo que ser muy honesto, hermanos. En cuanto al conocer o el saber qué es nuestra herencia, la Biblia, primero que nada, no establece en un solo pasaje todo lo que se relaciona en cuanto a la herencia para los hijos de Dios. De hecho, hay diferentes pasajes en donde se menciona esta herencia, se nos hace diferentes descripciones, se nos da diferentes concepciones de lo que se compone esta herencia, pero no está en un solo texto. Y número 2, hermanos, la Biblia no revela de una manera completa todo lo que nos espera como herencia en el cielo. Solamente vemos vislumbres, solamente podemos leer algunas cosas entre detalles, pero no se nos da una idea general y específica, tal como el mismo apóstol Pablo escribía. De hecho, en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12, Primera de Corintios 13, 12, dice: ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Y en cuanto a la herencia que el Señor nos ha preparado o que nos tiene preparada, lo mismo sucede, hermanos. Solamente tenemos algunos textos, algunas salpicaduras en estos pasajes en donde se nos da una idea de cuál es la herencia que nos aguarda a los hijos de Dios, pero no se nos da un detalle, no se nos dan las cosas con completa certeza. Solamente estamos viendo de manera imperfecta, como en un reflejo, tal como leíamos aquí. Sin embargo, hermanos, el hecho de que nosotros no podamos conocer en este momento todos los detalles acerca de cuál es nuestra herencia celestial, eso no quiere decir que no podemos aprender algo sobre ella por medio de la Biblia. Ahora vamos a llegar en un momento más a este punto de conocer más acerca de la herencia por medio de las Escrituras, pero lo primero que debemos conocer en esta hora es ¿qué es una herencia? Porque hemos estado hablando en los últimos minutos acerca de la herencia, de lo que vamos a recibir, de lo que nos espera, pero primero que nada debemos conocer qué es una herencia. Ahora bien, el diccionario define la palabra herencia como un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que, al morir alguien, son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. Esto lo conocemos, o por lo menos tenemos una idea de qué es una herencia. Esto es una herencia, y en el sentido bíblico una herencia es en esencia lo mismo. Es algo que se hereda, es algo que alguien recibe cuando alguien muere. Y llegado el tiempo, cuando se cumpla en el Señor el momento preciso, nosotros efectivamente vamos a recibir la parte de la herencia que nos corresponde por la gracia soberana de nuestro Dios. Pero esto, o para que esto suceda, tiene que cumplirse el tiempo de Dios. No obstante, ¿sabía usted, hermano, que nosotros como hijos de Dios, nosotros ya hemos recibido por medio de la fe una parte de nuestra herencia, un adelanto de nuestra herencia? Esto lo podemos leer en el texto del cual está basado este mensaje, precisamente en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13 y 14. Ahí nosotros podemos leer esto: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, ya hemos mencionado en otras ocasiones que nuestra lengua, el español, como todas las lenguas, es una lengua dinámica, es decir, que va cambiando con el paso de los años.
Y en ocasiones sucede algo como esto, que aunque leemos y podemos en apariencia entender todas las palabras que acabamos de leer, de repente no queda del todo claro por modismos, por palabras que han caído ya en el desuso. Entonces permítame leer de nueva cuenta este versículo, pero en una versión más actual, la Nueva Traducción Viviente, para que nos quede más en claro, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, pero en la Nueva Traducción Viviente dice esto: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Ahora, hermanos, las arras, que es lo que se menciona en la Reina Valera 60, estas arras son un adelanto de nuestra herencia, y a nosotros como creyentes se nos ha dado al Espíritu Santo como una garantía de que el Señor ha de cumplir su palabra. El Espíritu Santo es este adelanto, son estas arras que el Señor nos ha otorgado. De una manera nos ha dicho el Espíritu Santo que se les otorga a ustedes los creyentes, que es este adelanto de la herencia. El Espíritu Santo es una garantía. ¿Y cuál es la garantía? Bueno, son muchas, efectivamente, son muchas las cosas que el Señor nos ha prometido en su palabra, pero como creyentes, hermanos, nosotros verdaderamente debemos anhelar y aguardar una promesa en especial, y esta promesa es la promesa de que el Señor volverá por nosotros. Y por eso es que Él ha dejado al Espíritu Santo en nosotros, como las arras, reitero, como la garantía, como el adelanto de la herencia, y con esto el Señor nos dice que va a volver por nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros como esta garantía de que Cristo Jesús ha de regresar algún día por su pueblo, y ese día de su regreso, entonces todas las demás promesas se verán cumplidas. Él va a enjugar todas las lágrimas, Él nos va a dar consuelo. Ese día, cuando el Señor venga, ya no habrá más llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte. Nosotros, sus hijos, seremos transformados a la inmortalidad, a la eternidad, para estar con Dios. Y entonces, cuando todo esto suceda, nuestra herencia, que es por medio de la fe, nos va a ser entregada, nos va a ser completamente revelada. No obstante, el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros, que se mueve entre nosotros, el pueblo de Dios, no es de hecho la única porción de la herencia que ya se nos ha entregado. Hay algo más, hay otra parte en cuanto a la herencia que ya se nos ha dado como creyentes, como hijos de Dios. Hay otra parte más que nosotros ya hemos recibido, y permítame explicar esto. Nuestro llamado como creyentes, como hijos de Dios, decíamos la semana anterior que nosotros solamente somos hijos. Cristo Jesús es el Hijo primero, el mayor y el mejor de entre todos los hijos de Dios, y nosotros tenemos la tarea de imitarlo a Él. Si queremos ser buenos hijos de Dios, tenemos que mirar a Cristo e imitar a Cristo. De hecho, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, ahí nosotros leemos esto: el que dice que permanece en Él, esto es en Cristo, debe andar como Él anduvo. Otro pasaje, Efesios capítulo 5, versículo 1, ahí leemos esto: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que mirar e imitar a Cristo. Y esto, hermanos, esto de imitar a Cristo no hubiera sido posible para nosotros los creyentes si primero Él no hubiera tomado la forma humana, Él no hubiera venido, nacido en un pesebre, si Él no hubiera tenido este ministerio terrenal. Y de esa manera, al estar aquí entre nosotros, entre la humanidad, el Señor Jesús nos hubiera heredado a todos nosotros los que hemos de venir después, su ejemplo y sus enseñanzas que por medio de la Biblia nosotros hoy en día conocemos.
Así que, hermanos, la otra parte de la herencia que ya hemos recibido, de la que les estoy hablando, es precisamente esta herencia del ejemplo que tenemos de Cristo, que nos es transmitido por medio de la Biblia, por medio de los evangelios. En estas partes, en estas porciones, nosotros podemos leer el mensaje del Señor, podemos leer sus enseñanzas, podemos leer cómo es que Él andaba, cómo es que Él se comportaba, y nosotros entonces podemos imitarlo de una mejor manera. El pasaje que ya leíamos en Efesios capítulo 5, de hecho, de manera completa dice esto, hermanos. Efesios 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que de Cristo nosotros también tenemos una parte de la herencia que ya hemos recibido. Tenemos esa parte de herencia de bondad, de amor, de perdón, de amistad, de sacrificio, de fortaleza, de templanza, de sabiduría y muchas otras cosas que nosotros podemos encontrar y leer en los evangelios. Y todas estas perlas de herencia que ya nos han sido dadas en cuanto al carácter de nuestro Dios, están ahí para que nosotros las leamos, las aprendamos y pidamos al Señor que nos ayude a vivirlas, a imitarlas, guiados por el Espíritu Santo, a tener cada día más en nosotros formado el carácter de Cristo. Y en este sentido, hermanos, nosotros debemos seguir el ejemplo de aquel mercader de la parábola que contó precisamente el Señor Jesús. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 45 y 46, el Señor Jesús contó esta parábola. El reino de los cielos, dijo él, es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La parábola aquí es de hecho bastante pequeña, pero nos deja entrever una lección muy importante. Nosotros tenemos que ser como este mercader, buscando en la Biblia estas perlas de herencia que ya nos han sido dadas, y cuando nosotros encontramos alguna de estas perlas del carácter de Cristo que debemos seguir e imitar, entonces debemos dejar atrás todo lo que es nuestro, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestro carácter, dejar nuestro yo, nuestro ego y amoldarnos al carácter del Hijo de Dios. Este mercader fue y vendió todo lo que tenía, nos dice la parábola, y en cierto sentido nosotros podemos decir que él dejó la herencia, lo que ya tenía, pero de manera terrenal, lo hizo a un lado, con tal de conseguir una herencia más grande y mejor, una herencia incorruptible, una herencia eterna, y es lo que nosotros debemos hacer. Cuando vamos a la Biblia y leemos y encontramos estas perlas de la herencia de Cristo, del carácter del Señor, tenemos que dejar atrás nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestro ego, nuestro orgullo, y amoldarnos, reitero, al carácter de Cristo para poder tener así una herencia eterna e incorruptible. No obstante, hermanos, vamos a regresar ahora a nuestra pregunta con la que iniciábamos en esta mañana. ¿Qué es o a qué se refiere esta herencia que nos está siendo preparada por medio de la fe en los cielos a nosotros, los hijos de Dios? ¿Qué es? ¿De qué nos habla aquí esta herencia? Y alguno de ustedes podría llegar a pensar, bueno, ser hijos de Dios, esa es la herencia que vamos a recibir. Sin embargo, hermanos, esto es algo que ya nos ha sido dado primero que nada por la fe y por la gracia de Dios. Por la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz, que es lo que hemos venido hablando en las semanas pasadas, nosotros hemos sido redimidos, hemos sido salvos, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Así que ser hijos de Dios, aunque es algo bueno, es algo muy bueno, esto no es la herencia que el Señor nos tiene preparada. Otros más podrían pensar que nuestra herencia tiene algo que ver con esta transformación que tendremos cuando el Señor venga. La Biblia dice que nosotros vamos a ser revestidos de inmortalidad para de esta manera poder estar efectivamente en el cielo eternamente con Dios. Sin embargo, hermanos, el ser revestidos
de esta inmortalidad para poder estar con el Señor, esa tampoco es nuestra herencia. Esto solamente es un paso, es una preparación para poder recibir la herencia que nos espera, pero no es la herencia en sí. Ahora, aunque la Biblia sí nos habla acerca de esta herencia que vamos a recibir, la Biblia nos dice cómo es sin mancha, es eterna, es imperecedera, nos dice cómo es, nos da una definición general. La Biblia nos enseña que nosotros vamos a recibirla de manera completa en el futuro. También nos dice que ya hemos recibido parte de esta herencia aquí en esta tierra. Y también la Biblia nos pide que nos preparemos para el día que la vayamos a recibir por completo. Hermanos, como les decía en un principio, la verdad es que la Biblia no nos dice todo o no nos dice de una manera detallada qué es la herencia que vamos a recibir de parte de Dios. Ahora bien, podríamos nosotros considerar en esta mañana por lo menos dos factores por los cuales la Biblia no nos habla de una manera detallada precisamente de lo que es nuestra herencia futura. Podrían ser dos cuestiones o tal vez más, pero en esta mañana mencionaremos solamente dos razones por las cuales tal vez la Biblia no nos da todo lo que debemos saber o lo que quisiéramos saber en cuanto a esta herencia. Y la primera razón, hermanos, que tenemos o que vamos a mencionar en cuanto al por qué la Biblia no nos da detalles de la herencia es que, aunque la Biblia lo hiciera, lo mencionara o las dijera, posiblemente nosotros, en nuestra condición actual, como humanos finitos, no lo entenderíamos. Tal vez esa sea la principal razón. Y es que debemos aceptar que hay cosas celestiales, hermanos, que nosotros aún no estamos preparados para entender. Por esto mencionábamos también ya la importancia de que cuando el Señor venga, Él nos va a revestir de inmortalidad para poder comprender las cosas de una mejor manera. Ahora recordemos en el Evangelio según San Juan, en los primeros capítulos, ahí se nos cuenta que un hombre llamado Nicodemo, maestro de la ley, una persona preparada, muy capacitada, muy lista, fue a visitar al Señor Jesús, lo fue a visitar de noche. Y estuvieron platicando ahí, tal vez por algunas horas, pero en un punto de esta conversación, Nicodemo, digamos que se pierde, no termina de entender lo que el Señor Jesús le está diciendo, a pesar de que él era un maestro en Israel. Por lo tanto, el Señor, en este punto de la charla, le dice: si te hablo de cosas terrenales y no lo entiendes, ¿cómo entenderías si te hablo de cosas celestiales? Así que, aunque es un poco difícil aceptarlo, hermanos, debemos hacerlo, y es verdad. Tal vez la Biblia no menciona a detalle todo lo que nos espera como herencia en el cielo, a causa de que en este momento no lo entenderíamos completamente. De hecho, hay otra cuestión más, otro ejemplo más que encontramos en la Biblia. En el Nuevo Testamento también se nos cuenta que el apóstol Pablo en cierta ocasión fue arrebatado y fue llevado al tercer cielo, es decir, el cielo donde se encuentra el Señor. Y cuando él regresó, al escribir de esta experiencia, el mismo Pablo acepta que estando en ese lugar él vio cosas inefables, es decir, cosas que no se pueden describir con palabras humanas. Aunque él hubiera querido, aunque él se hubiera esforzado por intentar describirnos lo que él vio en el tercer cielo, él mismo acepta y reconoce que no podía hacerlo. Vio cosas tan maravillosas, tan grandiosas, que simplemente no se pueden describir con palabras humanas. El lenguaje no nos alcanza. Así que, hermanos, reitero, nosotros debemos aceptar que hay cosas en las que la Biblia no nos da un recuento más detallado a causa de nuestra incapacidad actual de comprenderlas de una manera clara, y la herencia que el Señor nos ha preparado, nos está preparando y que nos aguarda en el cielo con mucha seguridad es una de estas cosas que no entenderíamos de manera cabal. Ahora hay una segunda razón, les decía, por la cual es posible que la Biblia no nos dé un detalle más importante acerca de lo que es nuestra herencia. Y esta segunda razón puede sonar más sencilla, más terrenal, incluso más banal si usted quiere, pero también es posible, y es que puede ser que el Señor
no nos haya contado todo acerca de lo que nos espera en el cielo y todo lo que nos aguarda como nuestra herencia, simplemente porque Él quiere sorprendernos con ella. Él quiere darnos la sorpresa, como el novio que prepara una sorpresa especial para la novia que ha de recibir. El mismo Señor también no nos ha dado detalles y cuestiones específicas de lo que está preparando y de la herencia que nos aguarda, porque simplemente Él quiere sorprendernos cuando estemos ahí en el cielo con Él. Y seguramente quedaremos con la boca abierta, seremos como el apóstol Pablo, nos quedaremos sin palabras cuando veamos la herencia, cuando veamos lo que el Señor nos ha preparado. Así que, hermanos, cualquiera sea la razón por la que la Biblia no nos da más detalles acerca de esta herencia que nos espera, la verdad es que nosotros podemos estar seguros en Dios y podemos estar confiados en su carácter generoso, en su carácter magnánimo, tal como hemos aprendido en las últimas semanas, hermanos. Nosotros podemos estar confiados y seguros en Dios porque el Señor nos redimió. Primero que nada, el Señor nos redimió. Él pagó el precio de nuestra libertad. Él murió por nosotros en la cruz. Pero ¿sabe qué? Para el Señor esto no fue suficiente. Además de lo que acabo de mencionar, Él, por su gracia y por medio de la fe, nos ha salvado de la muerte y de la condenación eterna que nos estaba preparada, y nos ha invitado a nosotros, pecadores en otro tiempo, nos ha invitado a sentarnos en su mesa. Y ahora nosotros nos dirigimos alegres y gozosos a la ciudad de nuestro Redentor para participar de esta celebración, y nosotros sabemos que Él nos espera con las puertas y con los brazos abiertos. Pero todo esto, ¿sabe qué? Para el Señor no es suficiente. También nos dice su palabra que Él ahora nos ha adoptado como sus hijos, y por medio de la fe ahora nos ha hecho parte de su familia para siempre. Nosotros ahora podemos llamarnos hijos de Dios. Pero una vez más, ¿sabe qué? Esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque además de todo lo anterior, el Señor nos dice que cuando Él vuelva, porque Él ha de volver, cuando Él vuelva, Él nos dará una herencia que es incorruptible, sin mancha y eterna. Este es, hermanos, nuestro Dios, el Dios al cual servimos, el Dios en que nosotros hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza. Y sabiendo esto, sabiendo todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, sabiendo que Él nos redimió, que Él nos salvó, que Él nos adoptó y que Él nos tiene preparado una herencia celestial, sabiendo todo esto, podemos decir como el apóstol Pablo escribiera en su carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 14 al 21, el apóstol Pablo escribe esto, y nosotros en esta mañana, con todo lo que hemos aprendido, posiblemente podamos entender mejor por qué Pablo escribe esto. Escribe esto Pablo: por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para el Señor
todo lo que ha hecho no basta. Y si nosotros hoy en día no conocemos, no sabemos cuál es la herencia que Él nos tiene preparada, no importa. ¿Por qué? Porque conocemos su carácter, conocemos lo generoso, dadivoso y magnánimo que puede ser nuestro Dios. A Él no le bastó con liberarnos, no le bastó con perdonarnos, no le bastó con salvarnos, ni siquiera le bastó con convertirnos en sus hijos, sino que Él nos da más. ¿Cómo? ¿Cuánto más? Como escribe aquí Pablo, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que, hermanos, tenemos una herencia reservada por medio de la fe en los cielos. Y aunque no sabemos qué es esa herencia, podemos estar confiados y seguros en Dios, que es algo grandioso, que es algo que no se puede describir con palabras. Teniendo esto en la mente, hermanos, vamos a terminar en esta mañana y lo vamos a hacer con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de reunirnos y por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú pagaste el precio de nuestra redención. Te damos gracias porque tú nos liberaste de la condenación a la que estábamos atados. Te damos gracias, Señor, porque ahora nosotros podemos llamarnos tus hijos por medio de la fe, y te damos gracias por la herencia que, aunque no sabemos qué es, sabemos que podemos esperar algo grandioso porque este es tu carácter, porque tú eres así, Señor. Te damos gracias. Ahora, Señor, en tus manos nos ponemos para que en este tiempo que aún estamos en esta tierra, tú nos ayudes, nos sigas guardando, fortaleciendo y llevando y conduciendo cada día. Señor, por favor, guarda a mis hermanos en sus diferentes actividades y síguelos protegiendo como hasta hoy. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu amor, por tu cuidado y por tu salud. Ponemos en tus manos a aquellos que han sufrido con enfermedad, con pérdida y que tienen dolor o resentimiento, Señor, en este tiempo, para que tú les traigas ánimo y consuelo a su vida. Gracias, Padre Celestial, te damos una vez más por tu palabra, por tus promesas y porque podemos confiar en que tú las cumplirás a su debido tiempo. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre santo, bendito y poderoso de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.